¿verdad? Si se pueden llegar, estamos dando los cultos al aire libre para la gloria de Dios. Amén. Santo eres, Señor, aleluya. Poderoso eres, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, hermano. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Estoy un poquito, ¿verdad?, ronca, afónica, pero Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quiénes sintieron el abrazo del Señor? ¿Quiénes sintieron al Señor abrazándole en esta mañana? Ustedes no tienen la menor idea de lo hermoso que se ven desde aquí. El Señor está aquí, su presencia está en este lugar de una manera maravillosa. Yo sentía la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Hoy es un día, como decía nuestra hermana Lourdes, que el mundo celebra, ¿verdad?, el día del amor, el día de la amistad. Nosotros celebramos el día del amor todos los días porque es el vínculo perfecto. Él nos ama incondicionalmente. Es hermoso, ¿verdad? Esta adoración que hemos tenido, todos los cánticos, me han ministrado grandemente. Y de eso vengo a hablarles hoy, de cómo el Señor nos ministra en nuestra vida, cómo el Espíritu Santo nos habla. Y primeramente quería decirles que el tema, ¿verdad?, de esta prédica se llama, aleluya, bendito Dios, fuerza para esperar. Bendito Dios. Fuerza para esperar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de poder predicar tu palabra. Es un honor para mí, Señor, poder predicar tu palabra. Permíteme predicar tu palabra con denuedo, Señor. En este momento, Señor, aleluya, dame la sabiduría, Señor. Dame las palabras tuyas. Que tu Santo Espíritu sea el que me guíe, que no sea yo, que seas tú, Señor. Y que cada palabra que venga de tu palabra ministre a cada corazón, a cada vida, a cada persona que nos está viendo por el internet, por Facebook Live, que sea ministrado a través de la palabra. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. El texto está en Santiago 5, 7 al 11. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Santiago 5, 7. Me dicen amén o misericordia. Amén. Misericordia por acá. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Se apagó el micrófono por ahí. Dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gracias, Señor, por tu palabra. La hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, para comenzar, yo lo voy a llevar por una travesía que el Señor me llevó esta semana. Yo había estado orando por una prédica que el Señor me había, ¿verdad? Yo pensaba que el Señor me había dado esa prédica para hoy, la semana pasada. Pero el Señor tenía otros planes. Los planes de Dios son mejores que los míos, ¿verdad? Así que yo espero que tal como me edificó a mí, les edifique a ustedes. El miércoles por la mañana, yo estaba apenas levantándome. Tú sabes, esas cuando tú estás medio dormido y te estás levantando y yo oigo una voz. Esta voz me decía Santiago 5:7. Y yo decía, Señor, pues déjame ver qué es Santiago 5:7. A lo mejor es la confirmación de la palabra. Pero cuando leí Santiago 5:7 no tenía que ver nada con lo que iba a predicar. Y dije, bueno, pues tú tendrás otros propósitos con Santiago 5:7, porque fue demasiado claro y contundente, porque el Señor me dijo Santiago 5:7. Entonces, me di la tarea de buscar la palabra y vi que decía la palabra paciencia muchas veces. Y yo dije, ay, Padre, lo que dicen por ahí, que si tú pides paciencia, Padre, te mandan pruebas, ¿verdad? Hay gente que dice eso, por un pasaje bíblico. Entonces yo dije, Señor, yo no quisiera predicar de la paciencia. Pero entonces, durante la mañana me di la tarea, ¿verdad?, de buscar la palabra. Y el Señor me llevó por muchos versículos bíblicos sobre la paciencia. Entonces, el Señor me estaba preparando para algo. El Señor me estaba preparando para algo que me iba a suceder. Porque al mediodía me llega una carta. Es que el Señor es maravilloso. Antes de lo de la carta, les voy a decir que el día anterior, mi esposo y yo nos pasamos cantando una canción que nunca cantamos. Alguien me la envió y se me pegó. Yo no sé cantar, ¿verdad? Pero yo voy a tararear la canción. Y la canción se llama Calma. Y déjame ver cómo me queda, ¿verdad? Pero me voy a sacar el micrófono un poquito acá porque no sé bien, ¿verdad?, la canción, pero es calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Bueno, estuvimos el día entero con la canción. Mi esposo se la aprendió primero que yo, de tanto que la canté. Y es el Espíritu Santo que me estaba preparando para algo. El Espíritu Santo nos prepara, ¿verdad?, en esta travesía. Esta travesía de que les digo es una prueba, ¿verdad? Es una prueba. Y bendito Dios, para mí hubiese parecido un naufragio, ¿verdad? Esta travesía hubiese parecido un naufragio si Dios no me hubiese preparado. De repente Dios te envía una brújula, ese es el Espíritu Santo, que te deja ver el norte, que te deja ver, que te dice, ¿verdad?, que te guía. Y ese es los pasos a seguir, te los da la palabra del Señor, ¿verdad? Y así me pasó. Pues fui a esa palabra y lo primero que hice fue buscar la definición de paciencia. Y fue tremendo porque hay una definición de paciencia en el Nuevo Testamento y una definición de paciencia en el Viejo Testamento. La paciencia del Nuevo Testamento es en griego y es upomone. Y significa la cualidad de soportar las pruebas. Yo dije, bueno, Señor, pues si viene una prueba, pues tú me estás preparando, tú me ayudas. Pues a las 12 del mediodía llega esa carta y cuando leo la carta, pues sí, era para que me diera mucha angustia, era para deprimirme, porque era por algo que yo había estado orando mucho. Y siempre pensamos, ay, qué injusto, ¿verdad? Muchas veces pasamos pruebas por cosas así que son injustas
que la producen otras personas. Algunas veces pasamos pruebas porque no las buscamos, ¿verdad? Cometemos errores. ¿Por qué? Porque cometemos malas decisiones. Algunas veces, ¿verdad? Son pruebas porque nuestra fe es probada. Y eso lo dice la palabra del Señor. Y cuando vi la definición upomoné en griego, vi que eso significa aguantar alegremente. Es aguantar alegremente. Es una resistencia, pero con alegría. Santo. Y cuando vi lo que significa Kabá, que es la palabra hebrea en el Viejo Testamento, ¿verdad? Es diferente porque es otro idioma. Pues es lo mismo. Es aguantar, pero no está la palabra alegremente. Y eso me hizo pensar mucho, porque nosotros, pues, vamos a ponerle una definición. Mi prédica se llama Fuerza para Esperar, porque esa definición fue el segundo pasaje que Dios me llevó, que fue Job 6:11. Y dice Job 6:11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Quiere decir que Job le da la definición de fuerza para esperar a la paciencia. Como les dije, la gente dice, no pidas paciencia, pide sabiduría, y es verdad. No pidas paciencia, pide sabiduría. Y es verdad, porque la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Es una virtud del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, la paciencia viene por tu vida en el Espíritu. La paciencia viene por tu vivir en el Espíritu y dejarte guiar por el Señor. Aleluya. Quiere decir, aleluya, que no es que la tienes que pedir, ¿verdad? Sí pedimos sabiduría, le pedimos sabiduría a Dios. Entonces el Señor, la palabra, siempre el Señor me habla así, hay una palabra constante en mi mente que decía permanece. Hoy se las regalo, ¿verdad? Permanece. No sé qué Dios quiere hablarte, pero nosotros tenemos que, pues, hacer como Job, ¿verdad? Muchas veces que digas el Señor Jehová dio, el Señor Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Aleluya. Gracias, Señor, en todo tiempo. Y esperamos, ¿verdad?, con alegría en medio de la prueba, en medio de cualquier aflicción. La paciencia de que le estaba hablando, que es del Viejo Testamento, que la palabra es Kabá, es una paciencia enfocada en la persona. Es como una resignación, es como una sumisión. Y el hombre es el hombre en su capacidad de soportar las circunstancias. Es este tipo de paciencia que enaltece al hombre, que enaltece el sufrimiento, pero no enaltece a Dios, ¿verdad? Y eso se llama religión, eso es religiosidad. El sufrimiento en sí no tiene ningún mérito para salvación. El sufrimiento que tiene mérito es el de Cristo, porque sufrió siendo inocente. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y como les dije, no tiene ningún mérito, y eso está en la palabra. Él menospreció lo oprobio, ¿verdad? ¿Por qué menospreció lo oprobio? Por ese gozo que había delante de él. Aleluya. Menospreció lo oprobio, lo que quiere decir es que menospreció la vergüenza. Aleluya. El Señor lo que hacía en ese momento en la cruz era visualizando el triunfo que él iba a tener. El Señor estaba visualizando su triunfo al derrotar para siempre la muerte, al sepulcro, a Satanás, y fue por amor, que es lo que estamos celebrando hoy. Así que, hermanos, él cambió nuestro lamento en baile. Quiere decir que ya no tenemos que hacer ningún sacrificio,
¿verdad? Vemos gente realmente todavía en el Viejo Testamento con la definición antigua de lo que era la paciencia, con la definición antigua de lo que es, ¿verdad? Esa resignación, esa sumisión. Y vemos gente de rodillas, ¿verdad? Quizás tratando de llegar de rodillas a la cruz, tratando de llegar a la cruz, quizás, no sé, con candela o con cosas, ¿verdad?, que producen dolor. Y hoy yo te digo que tú no tienes que llegar a la cruz de esa manera, porque ya el Señor pagó el precio. Aleluya, ya Él pagó el precio, así que no hay sufrimiento. Como le dije, el sufrimiento que nosotros pudiésemos tener por eso, pues tenemos la culpa, ¿verdad? Sería un pago de culpa. Pero Él no tenía culpa. El Señor, como les dije, nosotros debemos de esperar, ¿verdad?, con alegría, con gozo, porque hay una esperanza, ¿verdad? Y hay una meta, que son las promesas del Señor en nuestra vida. Aleluya, bendito Dios. Una de las definiciones, mientras estaba buscando en el diccionario sobre paciencia, es agrandar el ánimo. Pues este agrandar de ánimo, ¿verdad? Es como, yo dije, bueno, si es agrandar el ánimo y es agrandar el ánimo para conseguir una meta, pues quiere decir que yo busqué lo que era meta en el diccionario y decía, ¿verdad?, en el diccionario bíblico, que era algo amplificado. Entonces yo me pongo a mirar, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, algo amplificado. Algo amplificado sería un telescopio, un microscopio, que nos deja ver amplificados. Tú puedes ver con un telescopio la luna y casi la puedes tocar, ¿verdad? Puedes mirar las estrellas y casi las puedes tocar. Igual que el microscopio, tú lo ves todo amplificado. Pues así es lo que hace el Señor, ¿verdad? Esa es la manera en que el enfoque que le tenemos que dar a ver esas promesas en tu vida. Entonces, yo quisiera que todos vayáramos a 2 de Corintios 7:1, porque el enfoque de nuestra mirada está en la promesa y en el que hace la promesa. Vamos a ir a la promesa primero, 2 de Corintios 7:1. Ese es otro versículo que se me llevó bien bello. Dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios Santo. Aquí tenemos tales promesas, tales como, seguras promesas, tales como, Él es fiel, ¿verdad? Aleluya. Son tales promesas. Así que dice que perfeccionándonos en santidad en el temor de Dios. Entonces, enfocándonos en el que da la promesa, está en Hebreos 10:23. El que hace la promesa. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Santo, aleluya. Así que nosotros podemos estar seguros de que aunque estemos en esa prueba, aunque estemos en esas circunstancias difíciles, fiel es el que lo prometió. Así que nosotros entonces, según lo que le estoy diciendo, nos vamos a quedar mirando el objetivo, mirando la meta y no mirando el conflicto. Nos vamos a quedar enfocados en la meta, en esa promesa y no en lo que está pasando a tu alrededor. Entonces así nos podemos mantener firmes sin fluctuar y mantenernos en esperanza. La esperanza, aleluya. La esperanza es algo maravilloso, porque la esperanza está en la eternidad. Es maravilloso porque es que la esperanza irradia o irrumpe en la eternidad y viene y irradia tu presente. Lo que hace la esperanza es que irradia en la eternidad y transforma tu presente.
¿Y qué es la eternidad? La venida de Cristo, las promesas, ¿verdad?, que Dios tiene para ti. Aleluya. Que un día nosotros vamos a estar con Él. Hay promesas que son aquí en la tierra, hay cumplimientos, hay promesas que son aquí, ¿verdad? Y podemos ver cuando yo estaba en ese proceso, enseguida yo pensé en Jacob. Cuando Jacob, ¿verdad?, se enamoró de Raquel, él fue corriendo donde el papá, que se llamaba Labán, y decía, ¿verdad?, le hizo una propuesta, hicieron un acuerdo, y estuvo 7 años trabajando para él, y no le, ¿verdad?, no le ¿cómo se llama?, no le cumplió el acuerdo. Bendito Dios. Y le dijo, le dio la otra, ¿verdad?, le dio a Lea en casamiento. Y él dijo, pero es que yo no estoy enamorada de Lea, yo estoy enamorada de Raquel. Y él le dice, bueno, pues tienes que estar 7 años más para entonces, ¿verdad?, poder yo cumplir de que te voy a dar a Raquel, porque nosotros tenemos que dar primero la mayor, ¿verdad? Tenemos que ofrecer el matrimonio a la mayor. Así que, pues lo engañó y no cumplió su parte. Entonces tuvo que estar 7 años más trabajando para que entonces él se pudiese casar con Raquel, la mujer que él amaba. Así es que nosotros a veces tenemos que esperar. Muchas veces no es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y el tiempo de Dios es perfecto. Aleluya. Como dice la palabra, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es para glorificar su nombre, no para glorificarnos a nosotros. Así que Él va a esperar en ese momento en que Él sea glorificado. Él era glorificado, Él fue glorificado con Abraham. ¿Por qué? Porque un hombre de 15 años puede tener un baby, ¿verdad? Un hombre de 15 años o un adolescente pudo haber tenido el hijo de la promesa. Pero fueron 100 años. ¿Para qué? Para que se creciera en fe. ¿Y para qué? Para que el nombre del Señor fuera glorificado, porque parecía imposible. El Señor trabaja en lo imposible. Bendito Dios. Así que todas las promesas de Dios son en sí en el amén. Y hay algo que solamente es confiable, y es el Señor. Hay alguien que solamente es fiel, y es el Señor. Y están en la palabra, ¿verdad? Dice que pasará cielo y tierra, y su palabra permanecerá para siempre. Y no es como yo sufra, no es como yo aguante. Es que yo tengo una promesa en el único que cumple. Así que podemos estar confiados y tranquilos, porque está dada por Dios. Nada menos y nada más que por Dios está dada esa promesa. Así que el secreto es permanecer confiados, entrar en su descanso. Posiblemente eso no cambie las circunstancias. Posiblemente eso no va a permitir que otras personas te traten bien. Posiblemente, ¿verdad? Pero va a cambiar tu corazón. Porque nos hace quitar la mirada del problema. Para que nosotros podamos observar su hermosura. Para que nosotros podamos contemplar su hermosura. Y hacerlo de qué manera, con gozo, con alabanza al Señor. Él renueva nuestras fuerzas para seguir. Mientras otras personas están al lado tuyo caminando, otras personas desmayan, otras personas se rinden, otras personas se desesperan, pero tú te mantienes firme en la promesa, tú te mantienes firme y anclado, ¿verdad?, en el Señor. Hay una, ¿verdad? Siempre no busca, ¿verdad? Yo pensé quién me había hablado de paciencia, y una persona me había hablado de paciencia y me lo dividió en dos, ¿verdad? Paz y ciencia. Y después dije es tremendo, bien tremendo, porque paz y ciencia es porque cuando tú conoces, te da paz. Cuando tú conoces lo que Dios tiene para ti, te da paz.
Así que yo les voy a poner este ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No es muy bonito, pero es el único que se me ocurrió. Es que yo no veo mucha televisión, pero yo me acuerdo era como algo cómico que le hacían bromas a las personas. Y ese programa era que había una caja de muertos. Entonces había un muerto adentro. Entonces alguien venía a limpiar. Y cuando venía el que venía a limpiar, ¿verdad? El muerto se levantaba y aquel corría. Entonces tú veías la cámara que enfocaban a unas personas riéndose, ¿verdad? ¿verdad? De la broma. Y por poco el que estaba ahí, ¿verdad? El que estaba limpiando, que vio el muerto que se paró, pues por poco le da un ataque al corazón y se muere. Pero ese es un ejemplo, ¿verdad? Un poco tonto, pero es un ejemplo de lo que es el conocimiento. Los que tenían el conocimiento que se reían. Pero el que no tenía el conocimiento, ¿qué pasó? Sí. Por poco le da un ataque, ¿verdad? Del corazón. Así que es paz y ciencia, porque a través del conocimiento de Cristo nos da la paz que nosotros necesitamos para cualquier circunstancia, para cualquier cosa. Así que tenemos que crecer en ese conocimiento que nos da el Señor. Aleluya, bendito Dios, santo eres, Señor. Bendito Dios. Así que ese conocimiento me da tranquilidad, me da paz, ¿verdad? Y vamos a ir un momentito a 2 de Pedro 1, 5 al 7 para ver ese conocimiento. 2 de Pedro 1, 5 al 7. Dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Santo. Ahí lo que me pude ver es que la paciencia la pusieron después del conocimiento. ¿Y por qué? Porque el que conoce la promesa y el que conoce el que promete está confiado, está tranquilo, ¿verdad? Está paciente. En Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia, aleluya. Bendito Dios. Por eso es que siempre nos insiste la palabra, que la persona de doble ánimo es inestable en sus caminos. Nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad?, en el Señor. Y en la palabra que yo les había hablado, que traje al principio, Santiago 5:7, lo recalca. Dice: por tanto, hermanos, porque había una situación en ese momento, ¿verdad?, que estaba pasando. Dice: por tanto, hermanos, la venida del Señor se acerca. Es porque te está poniendo una meta, te está poniendo un objetivo, para que tú te enfoques en el objetivo y no en lo que te está pasando en el momento. Si conocieras más su palabra, si conocieras más al Señor y sus promesas, yo te aseguro a ti que nada te mueve. Pueden venir vientos, tormentas de todo tipo y nada te mueve. No es que no somos humanos, hermanos. Quizás vamos a llorar, pero vamos a pasar y aguantar con alegría, con gozo, porque nuestro ánimo está engrandecido. Aleluya. Y como les dije, depende de cómo reaccionas a la adversidad. Es que muestra cuánto conocimiento tú tienes. Y quién es el que te lleva ese conocimiento. No es que ahora vayas corriendo a matricularte en una escuela teológica. Ese conocimiento te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu que ya habita en ti, que te llevará a toda justicia y toda verdad. Así que eso es solamente un resultado de tu relación con Dios. Y es el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu es, yo lo escribí por aquí. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ayúdenme: amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y es del Espíritu, pero se manifiesta, ¿verdad?, de esa forma.
Pero tenemos algo en particular con la paciencia. Como siempre hay algo que tiene en particular, que es mejor, ¿verdad?, que los demás, o que lo hace peculiar, y es que es la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. La paciencia es el reflejo de Dios mismo. La paciencia se distingue, como le dije, de los demás, porque es la voluntad de Dios, y la palabra dice que Él es el Dios de toda paciencia. Vamos a ir a Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que para obtener esa promesa, tenemos que mantenernos pacientes, y como les dije, es en grandeza de ánimo. Como les dije en el título de mi prédica, la fuerza para esperar. Y eso solamente la da Dios. Así que nosotros vamos a perseverar, vamos a desarrollar fortaleza, vamos a desarrollar fortaleza de carácter. ¿Por qué? Porque vamos a imitar a Cristo. Aleluya. Así que lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Y la impaciencia lo que te lleva es a hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y si no me creen, busquen a Sara, ¿verdad? Que vemos cómo ella hizo su voluntad y no la voluntad de Dios, y entonces causó bastantes problemas. Pero luego el Señor les dio la promesa. También le podría, aleluya, bendito Dios, también le podríamos preguntar a Saúl, eso se me ocurrió ahora, pero Saúl, tremendo, porque Saúl iba a ir a una guerra. Él iba a ir a esa guerra y él tenía que esperar, porque en ese tiempo tenía que haberse hecho holocausto antes de ir a la guerra. Pero ¿qué pasa? Que él, en vez de esperar que Samuel llegara para hacer holocausto, él hizo el holocausto él mismo. Digo, espérate que Samuel no llega, yo voy a hacer holocausto porque yo tengo que ir a la guerra. Él estaba desesperado, y tenía razón para estar desesperado, porque la gente se le estaba yendo, sus soldados se le estaban yendo, todos se estaban escondiendo, tenían miedo, estaban desesperados, así como algunas veces nos sentimos desesperados. Los amigos se nos van, no tenemos las cosas que necesitamos, ¿verdad? O que queremos, porque lo que necesitamos siempre el Señor lo da. Aleluya. Entonces él hizo holocausto, y al otro día, que eso le costó bien caro, porque al otro día llegó Samuel, el profeta Samuel, y le costó el reinado, porque le dijo, ¿verdad? Ya aquí, ¿verdad? Ya tú no vas a ser más rey, y el Señor va a llamar. Ahí vino el llamamiento de David. Bendito Dios, aleluya. Así que, aleluya, bendito Dios, santo es el Señor. Nosotros, hay algo bien tremendo que necesitamos para obtener la promesa, para que obtengamos las promesas, perdón. Y es entender la eternidad. Hay una palabra en Eclesiastés que yo quisiera llevarlos. Vamos a buscar Eclesiastés 3, que yo sé que ese es como que el favorito de Mari, ¿verdad? Eclesiastés 3, donde dice que hay tiempo para todo. Definitivamente es cierto. Te dice que hay tiempo para abrazar, hay tiempo para no abrazar. Y dice... y entonces, estamos ya abrazando, ¿verdad? Dicen por ahí. Aleluya. Así que la eternidad cuesta, es difícil entenderlo, es difícil entender que esas promesas que Dios tiene para mí ya son mías, que esas promesas que Dios tiene en mí yo puedo beneficiarme de ellas. Así que, pero la palabra dice que todo tiene su tiempo en la tierra. Hay una cosa que se llama Cronos y hay otra cosa que se llama Kairos. Kairos es el tiempo de Dios, Cronos es nuestro tiempo.
El kairos de Dios es diferente. Dice que un día es como 1000 y 1000 es como un día. Bendito Dios. Pero dice ahí mismo en Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en el corazón. Yo voy a buscar Eclesiastés 3 para que lo vean. Para que ustedes entiendan cómo es que nosotros podemos entender la eternidad. ¿Cómo podemos entender, bendito Dios, que el Dios eterno, ¿verdad? El eterno, dice la palabra, es el que pone ese pincel en nosotros para darnos paciencia, para darnos eternidad, y está en Eclesiastés 3. El número ya mismo. En el número 11. 3, perdóname, no. Eclesiastés, sí, 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Así que el mismo Señor pone eternidad en nuestro corazón. Aleluya. Por eso es que nosotros, pues, aunque es difícil, podemos esperar en el Señor. Y un ejemplo de esto es que nosotros siempre tenemos que esperar en el Señor, quizás casarnos, ¿verdad? Un matrimonio. Y es una espera que desespera, como desesperó a Jacob. Y como desespera a muchos jóvenes, ¿verdad? Que dice, contra, ya no puedo esperar más, yo quiero casarme, yo quiero estar con la persona que amo. Pero tenemos que esperar tener esa firma de Dios para entonces hacer la voluntad de Dios y ser bendecidos. Como le dije, la impaciencia le quitó el reinado a Saúl. Y el enemigo utiliza la impaciencia muchísimo para nosotros, para dar desesperanza, para dar frustración, para el desaliento. Aleluya, para desanimar, dicen por aquí. Y nos desanima de una manera tan grande que entonces vemos, como les dije, los que estamos firmes, los que están firmes. Y por eso yo quiero que ustedes estén firmes, porque los que están firmes vamos a seguir caminando y vamos a ir dejando atrás los que no están firmes. Porque hay veces que tratamos de ayudar personas, pero no quieren ser ayudados. Y esto es voluntario. Aquí el Señor, como decía Noelia, es un caballero. Es voluntario. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos y tener esa paciencia. Yo me acuerdo que no es la misma paciencia, ¿verdad? Del mundo. Yo me acuerdo que mi abuela me decía todo el tiempo que me tengo que vestir de paciencia. Señor, vísteme de paciencia con esta muchacha. Y el vísteme de paciencia de ella, yo después, estudiando esto, descubrí que es bíblico. Lo que pasa es que se le olvidó la benignidad porque iba con una chancleta, pero dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que los tenemos que vestir, ¿verdad? Vestir de paciencia, así que mi abuela tenía razón. Y nosotros debemos de estar, como dice la palabra en Santiago, pues esperando la venida del Señor, ¿verdad? Cristo viene a buscar su iglesia y debemos de estar esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, dice Segunda de Pedro. Aleluya. Nosotros esperamos su venida. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Aleluya. Bendito Dios. Me siento bien halagada de que ella esté haciendo esto en señas. Es hermoso lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Yo siento una presencia de Dios en este silencio preciosa a través de la música, a través, ¿verdad?, de su palabra. Y como les dije, Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla, ¿verdad?, de una manera
maravillosa, el Señor me llevó de la mano. Él te lleva de la mano. Él te lleva de la mano. Una de las cosas que me ha ayudado en este proceso es que Él te da esa armonía, ese balance, ese equilibrio que tú necesitas, ¿verdad? Para que puedas soportar, para que puedas seguir adelante con las demás cosas. Él nos ayuda. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo sé que Lourdes sabe que el Señor nos estuvo preparando por un tiempo con las mujeres de Dios, ¿verdad? Y esto es lo último que voy a decir, ya estoy terminando. Nos estuvo preparando y hay una mujer que se llama Ana. Ana quiere decir gracia y misericordia. Bendito Dios. Y ahí nosotros vimos como la oración, ¿verdad? La oración es algo poderoso, la oración del justo puede mucho. Y eso está en Samuel 1:11 para el que lo quiera buscar. Y ella procuró la promesa de Dios en su vida. Y no se dio hasta que Dios la bendijo. Nosotros no podemos ceder nuestra postura. Nosotros no podemos ceder nuestra postura de fe. Nosotros no podemos ceder en las promesas de Dios. Como hombres y mujeres tenemos la capacidad de no perder ese valor ante las presiones. Aleluya. Ella oró persistentemente, tenazmente, y la promesa de Dios vino a su vida. Yo no sé si ustedes saben quién es Hannah, ¿verdad? Para el que no lo sabe, pues fue una mujer que era estéril y oró y el Señor le concedió un hijo. Y ¡ay, santo! Ese hijo fue un hijo, ¿verdad?, que simbolizaba la esterilidad de Israel. Ella era una mujer estéril y dio a un hijo, a Samuel. Y Samuel, él fue un profeta que en un tiempo de esterilidad en Israel devolvió a Israel esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces así ella soportó tormentos, soportó la burla, soportó ser malentendida, soportó, aleluya, todo, hasta que Jesús la bendijo, hasta que Dios la bendijo. Así que nosotros debemos de soportar, no desanimarte, para que veas cumplidas las promesas de Dios en tu vida, hasta que veas la mano del enemigo ser quitada de tu vida. En este momento vamos a estar orando. Gracias, Señor, aleluya, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tus promesas son siempre sí, amén, en ti, Padre amado. Gracias, Señor, por este día, Señor, en que nos has permitido hablar tu palabra, en que tú, Señor, vas a cubrir a cada persona con tu amor y tu misericordia en este día, que son un reflejo, Señor, Padre amado, del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos das la paciencia, Padre, para esperar en ti. No me atrevo a pedírtelo, pero quiero, Señor, que tú cubras a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú, Padre amado, que ellos se puedan engrandecer, Señor, en esa espera. Que ellas se puedan confiar en ti de una manera especial, Señor. Que puedan mirarte a ti y no mirar el problema. Que puedan mirarte a ti, solamente a ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Que dice tu palabra, que como autor y consumador de la fe, aleluya, nosotros, Padre amado, tú eres el Dios de la paciencia, aleluya. Tú eres el Dios de la paciencia, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Fortalécenos, Señor, con todo poder conforme a tu potencia, aleluya. De tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. En toda paciencia, en toda longanimidad, Señor. Danos, Señor, más de los frutos del Espíritu, Señor. Que podamos vivir por el Espíritu cada uno de nosotros, Señor, y no, Padre, por la carne, Señor. Que podamos, Señor, vivir por el Espíritu, para que podamos, Señor, dar buenos frutos. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.